Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Son tierras legales de la Fuerza Armada, oñe destinada para la reforma agraria al IBR en aquel momento, Papacito Fruto. Jacoaco Caraíbla enriquecerme en forma fraudulenta y en complicidad con el Poder Judicial y la Fiscalía. Pepe, hoy la problema de fondo. Cuaco Echongo es parte de lo que fue la forma en que se sostuvo la dictadura militar en Paraguay. La tierra fue el botín del sostenimiento de la dictadura. Apeñaten de mí. IBR o administrar. Y socio colorado, la Enriquelme o me jamás o arreglar jurídicamente hecho delictivo. El Poder Judicial y la Fiscalía pegan con la tema de fondo. Entonces con Ata Pichá o Manoa, trabajadores de la seguridad, Tapichá campesino, hay consecuencia de esta irregularidad. El motivo de este enfrentamiento es justamente la desidia de las autoridades, o la causa, mejor dicho, la desidia de las instituciones de la República de Paraguay para dar solución al problema de larga data de la tenencia de tierra ilegal. Este señor Riquelme, que fue un personero del régimen tronista, que aprovechando su cercanía con el poder en aquel entonces se apropió de inmensa cantidad de tierra en forma ilegal. Esas tierras son tierras del Estado y él en forma ilegal consiguió que un juez penal le otorgara un recurso de su capión. Son tierras públicas. Eso está prohibido en la legislación paraguaya. Y ese título otorgado en forma ilegal se ha estado tratando de anular en el Poder Judicial. Y lamentablemente nuestro Poder Judicial, muy infectado de corrupción también, cajoneó simplemente el expediente y hace más de 4 años que se sigue ese proceso de esa lucha por recuperar esa tierra. Y mientras tanto, últimamente el señor Riquelme ha estado deforestando masivamente esa tierra. La gente ya en 3 ocasiones entró en la propiedad para tratar de detener esa deforestación, esa depredación. La deforestación se produce en complicidad con autoridades fiscales de la zona y algunos políticos del régimen tronista también que siguen operando en la zona. Y lo único que hicieron los compañeros fue, en las anteriores ocasiones, tratar de detener esa depredación. Dos gemelos, reco. Aparte yo me voy interna. No, internado. Hospital. Hospital, ¿dónde? Sí. ¿Hay comunidad de Tamantea? No. ¿No hay? No hay la mi hermana la voy a escuela web. Abuelo cuando le mi hermana deja yo ya agarrar su vehículo. Ah, ¿él no le agarraron allá? ¿A él no le agarraron? No. ¿En el hospital? Sí, le esto ya agarrar su vehículo. Ojo guapa ese. Ojo guapa ese. Toda la boca. ¿Cuál será el tú? Marcelo Trinidad. Y mi hermana la hija abuelo cuando le mi hermana deja oye ya agarrar. Ay, mi hermana, ¿dónde llegaba? No doy cuál. Desaparecida. Desaparecida. Va a exagerar la doña. Quita. El caso de lo que sucedió en Curuguatí va a suceder en cualquier otro punto del país. Va a haber gente que estén aprovechando en una campaña electoral. La mitad mientras no se toca el origen del problema. El caso de Marina Cue, Curuguatí, Peangoña entenderá que es tierra pública, hizo una jugarreta jurídica entre la N. Riquelme Colorado, Papacito Fruto, Poder Judicial en la época de la dictadura, en forma fraudulenta, ilegal o ya propia y en el estatuto agrario de aquel tiempo habla claramente de quiénes son sujetos de la reforma agraria. Japeándole con ningún elemento de que sea sujeto de la reforma agraria. Japea el famoso caso Tierras Malavidas. Entonces, la UV durante la época de Stroessner se utilizó como trofeo para sostener la dictadura. Entonces,
que hay estimativamente 9 millones de tierras públicas mal adjudicadas. Paraguay jurídicamente está en una situación irregular. Entonces, ¿qué se tiene que dar para abordar el problema de fondo? Entonces, debe copiar el escenario. Después tener acá, prendió la mecha en un momento electoral. Entonces, Pepe, o surgina la interrogante: ¿quiénes son provocados por los campesinos, por los policías, o hay una mano negra? Jape mano negra ya por acá, y hay indicios. Pechan cuando y coya cotetame. Esto es una cuestión, gendir la mecha, algunos medios de comunicación, ombracú, bopopó la pelota, y supuestamente para convocar gente al Parlamento para apoyar el juicio político. Por suerte no recurrió. Y segundo, la Parlamento y oñatuma y juicio político. Japia tú ya aparece más otro al día siguiente. Ya se imagina Sisto Pereira, el gobierno con los carperos, cambió la comandancia, etc. Pero Rafael Filisola, un irresponsable que aprovecha del dolor de la gente. Entonces, Betty irresponsable, Betty tipo que cuando fue ministro, se puede decir ministro garrotero, ya por mí hay prontuario de desalojo violento que hubo en su época. Se requiere de un encuentro consenso nacional, porque en donde hay solución. Pero que tú ni entiendes por nada. Pero en Paraguay una situación de irregularidad jurídica. Lo ocurrido en Curuguatí es un lunar. Ñacundaí otro lunar. Japechagual lunares y lunares en donde están involucrados, en este caso en gran medida, la gente de los gremios de la ARP, de la UGP, porque diga tú, en la campesino guapea y porque hoy potá, los políticos porque pega uno u otro lombre hoy, los medios de comunicación, la iglesia, y buscar decir cuál es el problema en la Paraguaype, y dentro del marco del Estado de Derecho entre los tres poderes ya es, bueno, cuál es la Constitución y el instrumento, mensura judicial o catastro, algún día ñañe puinuara, porque pese ñañe lamenta, a pescadores del río revuelto y algunos que sangran por su herida, hueterí, como Rafael Filisola y Chaguá, pero continúa pesa o pescar dentro de una coyuntura electoral, porque en Dorecoy demasiadas cosas que ofrecer, que trabajar. Elementos biomoto pata, o presentaban con la prueba. Oñe es Juan, donde es Juan con propiedad y con autoridad. A ver, estos son los datos que llegan. Pero pese a allá son puro irresponsables. Pese. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.